Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Estamos viviendo allá a profundidad de campos con un senador que representa la región de la Araucanía, el senador José García Ruminó, de Renovación Nacional. ¿Cómo está, senador? Muy bien, Sergio, muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar hoy día para todo Chile a través de la televisión y también de Radio Universidad Central y en el sitio web de cooperativa.cl. Senador, usted representa la Araucanía que ha estado al tope de la noticia en último. ¿Con qué sensación se queda después de esta situación que, aparte de lamentable por la tragedia en la persona de Camilo Catrillanca, eh, ha dejado una secuela en el plano político que ha sido muy intensa? ¿Cómo ve usted todo este panorama? Una sensación de mucha tristeza, mucha impotencia, pero también de esperanza finalmente. Tristeza porque creo que el gobierno del presidente Piñera venía realizando serios esfuerzos, reconocidos además transversalmente, por darle a la región de la Araucanía un trato especial, un trato de mayor voluntad política para reconocer las dificultades que tenemos como región, pero también de mayores recursos, acompañado a esta voluntad política de mayores recursos, de tal forma de que podamos modernizar nuestra infraestructura pública, que podamos incorporar mejor a nuestro pueblo mapuche, que podamos hacernos cargo de la situación de menor desarrollo que tienen nuestras zonas rurales. En fin, yo creo que el gobierno del presidente Piñera eh, puso un foco muy grande, muy potente en la región de la Araucanía. Entonces, que esto se paralice y de alguna manera se retroceda por un error de carabineros que francamente no es aceptable, no es aceptable. Nosotros siempre hemos tenido reconocimiento, gratitud por carabineros. Esa ha sido mi actitud de vida, siempre. Eh, y cuando conocimos la operación Huracán, que en el fondo había un grupo que intentó inculpar a un grupo de comuneros en determinados delitos fabricando pruebas, ya eso nos alertó, ya eso nos puso en una situación de decir, bueno, caramba, ¿qué está ocurriendo en Carabineros? Y que vuelva a ocurrir una situación similar ahora y que deriva finalmente en la muerte del joven Camilo Catrillanca, yo quiero decirlo categóricamente, con todo lo que yo aprecio y con toda la admiración que tengo por Carabineros, que eh, la operación Huracán, los hechos que derivan en la muerte de Camilo Catrillanca son inaceptables, inaceptables, porque ellos están para dar eficacia al derecho, son una institución en que la ciudadanía le ha depositado toda su confianza y por lo tanto no es aceptable que se cometan este tipo de errores, este tipo de delitos, incluso porque cuando yo destruyo una prueba, una prueba que iba a tener valor jurídico y que tenía la obligación de entregársela al Ministerio Público, eh, ese tipo de procedimiento uno entiende que a esta altura del siglo XXI simplemente una policía profesional tiene que tener desterrado sus procedimientos y tiene que darle garantía a toda la ciudadanía de que sus procedimientos se ajustan a la Constitución, a las leyes y a los protocolos que ellos mismos han determinado. Por eso digo que tengo mucha pena porque yo creo que habíamos reforzado las confianzas, habíamos construido una nueva esperanza respecto a la Araucanía, con mucho apoyo del gobierno, con mucho trabajo del intendente Luis Mayol, mucho trabajo del ministro Alfredo Moreno, del ministro Andrés Chadwick y por supuesto bajo la atenta mirada del presidente Sebastián Piñera. Y retroceder frente a todo eso que se venía trabajando con tanta fuerza, con tanto entusiasmo, con tanta dedicación, de verdad que me duele el alma. Ahora, Eh, Sí, sí, senador García Rubinó, eh, más de algunas voces se han escuchado y usted seguramente las ha oído también, en el sentido que los gobiernos civiles que ha tenido después del retorno a la democracia en el país han tenido una especie de manga ancha hacia las Fuerzas Armadas y Carabineros, eh, como el FCR, dejar hacer sin vigilancia. Ahora, el mismo Contralor General de la República, de su momento, Ramiro Mendoza, ¿no?, ha reconocido que él anuló un sumario
Entonces, aquí hay una situación que es muy compleja a su juicio, o piensa que esta es una cuestión coyuntural. Sí, yo no comparto mucho esos juicios de que aquí las Fuerzas Armadas hacen lo que quieren, Carabineros hacen lo que quieren, que no hay subordinación al poder civil. Yo digo, eh, no, no enlodemos a instituciones que son fundamentales para la República. Nuestras 13 instituciones armadas son fundamentales, son instituciones prestigiadas, son instituciones que donde uno va, al país que uno va, las ven con mucha admiración. Otro tanto ocurre con Carabineros de Chile y con la Policía de Investigaciones. ¿Significa eso que no tenemos problemas? No, claro que tenemos problemas. Y los problemas se están investigando y se están llevando adelante con acuciosidad y rigurosidad esas investigaciones y están eh, personas que integran estas instituciones están siendo formalizadas, están siendo investigadas, están siendo formalizadas. Por lo tanto, yo creo que pretender decir, mire, es que aquí el poder civil no, no ha estado encima de las instituciones, no, a mí no me parece. Yo creo que de verdad todas las instituciones públicas, todas, unas más, otras menos, hay personas que o integrantes de esas instituciones que se salen del marco legal, que se salen de lo que debe ser las normas sobre probidad. Y naturalmente siempre hay que estar atentos, siempre hay que estar atentos de lo que está ocurriendo en todas las instituciones de la República, en todas. Y de esa manera garantizarle al país que el Estado está al servicio de la ciudadanía. Eh, pero de ahí a alimentar toda esta desconfianza sobre nuestras instituciones, me parece que no se condice con el prestigio que estas mismas instituciones tienen en el concierto internacional. Usted preside la Comisión de Ética y Transparencia. ¿Qué habría que hacer para que no se repitan estas situaciones, por ejemplo, en Milico Gates o el caso de este militar que fue al Casino Monticello y se gastó una plata impresionante, que era recurso de todos los chilenos, miembros del ejército, o el mismo caso, por ejemplo, que el comandante en jefe del ejército lo dio a conocer, el hecho de que había integrantes de la rama de las Fuerzas Armadas que traficaban con armas, le vendían al narcotraficante estos elementos tremendamente letales. Entonces, aquí hay un submundo que está operando en algún momento y que la ética y la transparencia demandan una solución urgente. ¿Cuáles son los caminos para conseguir ese propósito? Hay que estar siempre atento, hay que estar siempre vigilando y muy importante cuando se descubren este tipo de situaciones, transparentarlos, sacarlos a la luz pública, no guardarlos debajo de la alfombra, porque si no, eh, finalmente ahí sí que se termina amparando la corrupción. Entonces, aquí yo creo, Sergio, sí, es verdad, los hechos que usted señala son efectivos, pero lo importante es que las instituciones han sido capaces de investigarlo, sancionarlo, que esas personas están siendo eh, sometidas a los procesos que corresponden por tribunales independientes. El Estado de Derecho funciona y eso tiene que ser la mejor garantía para toda la ciudadanía. Aquí nadie ha tapado nada. Eso también hay que reconocer los altos mandos de nuestras Fuerzas Armadas y de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Cuando ha salido algo y rápidamente comienzan las investigaciones y se devela y la ciudadanía sabe y conoce lo que está ocurriendo y por supuesto que demanda más transparencia y demanda de que las personas que están involucradas sean apartadas de las instituciones y sean sancionadas conforme a nuestra legislación. Y creo que eso es muy importante. Creo que lo que le hace daño a los países cuando estas situaciones se cubren, cuando estas situaciones no se investigan y en definitiva cuando se protege la corrupción. Afortunadamente no es el caso de Chile y tenemos que estar preocupados siempre, siempre de que esas situaciones se descubran, se investiguen y se sancionen. En el caso específico de la región de la Araucanía, hay gente que ve que ahí hay como un doble discurso, porque por una parte está el ministro Moreno con la asistencialidad, pero por otra parte hay una presencia de un fuerte contingente de carabineros, que en algún momento mismo Carabineros llamó Comando Jungla, pero que el presidente dijo que ese nombre había que descartarlo. Pero de todas maneras es una fuerza militar
policial muy importante. Tienen elementos especiales, tienen vehículos, tienen drones, helicópteros para operar en la región. Esa es una parte. Y la otra parte del ministro Moreno, que dijo que con esto veía como muy complejo poner en marcha un plan Araucanía. La muerte de Camilo Catrillanca en las condiciones que ocurre, cuando se destruye las grabaciones que se tenía que se hicieron, naturalmente que hace que las confianzas que se habían ido generando eh, entre las autoridades, las nuevas autoridades, las autoridades del gobierno del presidente Piñera y las organizaciones mapuche, los dirigentes mapuche, y también las organizaciones gremiales. Y en estos meses, en estos primeros meses del gobierno del presidente Piñera, se habían logrado cosas pero muy, muy notables. Se había juntado gente que supuestamente pensaban tan distinto, y sin embargo en estos encuentros se dieron cuenta de que teníamos que tener una mirada distinta respecto del mundo mapuche, de mucho más comprensión, de mucha más exaltación de lo que son sus valores, sus virtudes, de lo que son sus tradiciones, de lo que es su cultura, en fin. No comparto esto que se diga la mirada o la acción asistencialista del ministro Moreno. El ministro Moreno no ha estado en lo asistencial, ha estado en lo que el presidente Piñera le encomendó: paz y desarrollo para la Araucanía. Paz y desarrollo, creando las condiciones para que todas las familias mapuches salgan adelante, para que tengan fuentes productivas, para que puedan generar más ingresos, para que puedan vivir mejor. Eso ha sido la misión del ministro Alfredo Moreno, y lo ha hecho muy, muy bien. Y por supuesto, como vivimos también situaciones de violencia extremadamente grave, Sergio, yo le recuerdo que hasta hace un par de meses atrás quemaban los camiones por docena. ¿Se acuerda usted de las noticias cuando decían se quemaron 12 camiones, Sí, claro. se quemaron 19 camiones, se quemó maquinaria forestal, se quemó maquinaria productiva, se quemaron 20 y tantas iglesias, se han quemado tantas escuelas? Bueno, esos son delitos, son delitos. Y en un Estado de Derecho esos delitos hay que perseguirlos. Y por supuesto que se requería, como se requiere en todo el país, al Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, para que pudieran primero evitar que se sigan sucediendo ese tipo de hechos tan graves y tan violentos, y encontrar a los responsables y ponerlo a disposición de los tribunales. Entonces, no hay contradicción. Lo que ha hecho el ministro Alfredo Moreno, altamente valioso. Lo que hace el ministro Andrés Chadwick a cargo del Ministerio del Interior y de la Seguridad Pública, altamente valioso. Ambas políticas son necesarias en nuestra Araucanía. Ambas políticas, lamentablemente, mientras persista la violencia, tienen que estar presentes. Se habla de militarización de la zona de la región de la Araucanía. Pero yo quiero decirle que la gran mayoría, más de 1000 carabineros están ocupados ¿en qué? En dar cumplimiento a las órdenes de protección que han emanado del Ministerio Público. Entonces, esto no es que Carabineros esté en una política de llegar a la Araucanía y de querer instalarse allá y reprimir, como es como la imagen que buscan proyectar algunos. No, Carabineros está en el cumplimiento de su deber. Carabineros está dando estricto cumplimiento a las órdenes de protección. Cuando se ha intentado ocupar un predio, o cuando hay que dar protección para que no sigan los atentados incendiarios, o cuando hay que dar protección a alguien que ha sido amenazado, varios de los cuales son incluso mapuche. Entonces yo no comparto esa visión, porque es errada la visión de que la región de la Araucanía está militarizada. No, la región de la Araucanía, como consecuencia de los hechos graves de violencia, hay muchas personas, muchos predios agrícolas, muchas faenas productivas que están bajo protección, dispuesta no por la autoridad política, dispuesto por el Ministerio Público, que es el encargado de hacerlo. Vamos a conversar enseguida acerca de cómo debería darse el diálogo, pensando que en varios gobiernos se han hecho intentos de armar mesas, de construir conversación para alcanzar un nivel superior de entendimiento, pero hasta este momento no se ha logrado. Senador José García Rubinó, hacemos una pausa y volvemos con usted en un instante
Aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado de la República de Chile, con Radio Universidad Central y Cooperativa.cl. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado de la República de Chile, con el senador José García Ruminó, de Renovación Nacional. ¿Sigue militando en Renovación Nacional, no? Seguimos ahí mismo. ¿Dónde milita? ¿En Santiago, en Valparaíso o en Temuco? En Temuco, por supuesto. ¿Sí? Sí. O sea, los fines de semana también tiene una parte de militancia en la región. ¿Qué hacen? ¿Asambleas, reuniones? ¿Cómo se llaman? Sí, tenemos un partido muy, muy activo. ¿Sí? Se reúnen con bastante frecuencia en asambleas comunales, asambleas distritales, asambleas regionales. Son muy activos. Ahora, yo le mencionaba el caso de las mesas que se formaron durante los gobiernos de la concertación, de la nueva mayoría del presidente Piñera, en la que conocimos en el gobierno anterior del actual jefe de Estado. Era la mesa del Ñelol, ¿se acuerda usted? Sí. Pero ¿por qué han fracasado todas estas mesas? Yo no diría que han fracasado. Yo diría de que lamentablemente cada gobierno que llega con una idea distinta, quiere hacerlo todo de nuevo. En eso también este segundo gobierno del presidente Piñera fue bien visionario, porque durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se formó una mesa de trabajo que encabezó el obispo Héctor Vargas. El presidente Piñera tomó las recomendaciones de esa mesa de trabajo y gran parte de sus conclusiones son las que hoy forman parte del Plan de Paz y Desarrollo de la Araucanía. Cuando yo le voy dando continuidad a los acuerdos que se van logrando en las mesas, a las conclusiones que se van logrando en las mesas, y transformo el trabajo que ya se ha hecho en acciones concretas, vamos avanzando, vamos progresando. Entonces, por eso teníamos también tanta esperanza y yo por eso tengo todavía mucha esperanza, mucha ilusión en que el Plan de Paz y Desarrollo de la Araucanía se materialice, se concrete y que signifique realmente avances importantes en todo lo que significa mejores condiciones de vida por una parte, pero al mismo tiempo que eso signifique pacificación de los espíritus, más encuentro, más diálogo, más concordia en definitiva. Entonces, yo creo que todas las mesas han hecho un aporte. Lo importante es recoger esos aportes, no olvidarnos de eso y poder transformarlo en realidades. También, Sergio, yo creo que es muy bueno decir, porque se han cumplido 25 años de la ley indígena. Este año se están cumpliendo 25 años de la ley indígena. Entonces, de repente también pareciera que el Estado no ha hecho nada por nuestros pueblos originarios. Yo quiero recordar que la ley indígena fue un compromiso del presidente don Patricio Aylwin en su campaña del año 89. Y la ley indígena se concreta el año 1993. Desde ahí en adelante se han comprado un número significativo de hectáreas para devolvérselo a comunidades indígenas que, de acuerdo con sus títulos de merced, debieron tener más tierra de la que tienen originalmente. Entonces, no es que el Estado no esté haciendo nada. Todos los años se destinan importantes recursos para la compra de tierras y también para la compra de derechos de agua, y eso ponerlo a nombre de las respectivas comunidades. Usted está mirando el presupuesto. ¿Cómo viene en el presupuesto 2019 la asignación de recursos? Vienen los recursos conforme a lo que históricamente en estos últimos años, que se ha incrementado significativamente, a lo que históricamente ha sido el Fondo de Tierras y Aguas. Hay recursos para seguir con esta política de devolución de tierras que, como digo, se expresan en que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI, entrega un certificado de aplicabilidad. ¿Qué significa eso? Significa que la comunidad demostró que tiene menos tierras de la que dicen sus títulos de merced y que por lo tanto le faltan tierras y que hay que comprárselas. Y ese proceso sigue. Entonces, no es que no se esté haciendo nada, porque da la impresión de repente de que, mire, aquí, si no hubiera violencia, si no hubieran atentados incendiarios, el problema simplemente
nos olvidaríamos y nadie estaría haciendo nada. Y no es así. No es así. La ley indígena está plenamente vigente, está cumpliendo 25 años. Todos los años se están comprando cantidades significativas de hectáreas para poder devolverle a las comunidades que tienen este desmedro. Este año se va a presentar la indicación para convertir a los pueblos originarios en reconocimiento constitucional. Sí, nosotros esperamos, no sé si este año ya está terminando, digamos, el 2018, pero en el Plan de Paz y Desarrollo de la Araucanía anunciado por el presidente a fines de septiembre, una de sus medidas centrales es que tengamos acuerdo por el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios, porque proyectos aquí hay varios, pero ninguno ha logrado los votos suficientes como para poder transformarse en una modificación a nuestra Constitución y en el reconocimiento que todos esperamos. Entonces se requiere de la voluntad política de muchos. Es una reforma constitucional que tiene un alto quórum y por lo tanto el esfuerzo del gobierno, un gobierno que además no tiene mayoría en ninguna cámara, el esfuerzo del gobierno va a estar dado en qué, en lograr que nos pongamos de acuerdo y que hagamos realidad lo que durante tantos años hemos venido diciendo, en tantas campañas hemos venido diciendo, reconocimiento constitucional para nuestro pueblo originario, pero que no se ha concretado nunca. Senador García Rubino, usted está enterado, al igual que la audiencia, que en un momento determinado en la discusión del presupuesto se le asignó a Carabineros $1 en gasto y reservado. $1 en gastos reservados. ¿Usted es partidario que los gastos reservados sean informados al Parlamento? No tengo inconveniente con eso, no tengo inconveniente. Hoy día son informados a la Contraloría General de la República, son informados de manera global y reservada, así lo establece nuestra legislación. El Contralor, los últimos Contralores han dicho que la forma de hacerlo, sobre todo de que los gastos reservados se rinden mediante un certificado de manera global, no les permiten a ellos saber si realmente se están usando en los fines propios de la institución. Porque los gastos reservados no son para gastarlo en cualquier cosa, son para gastarlo en los fines propios de la institución. Entonces, al rendirlos de manera global, no les permite a ellos saber si realmente se están invirtiendo bien, si se están gastando bien conforme a la legislación o no. Y como se ha comprobado que en algunos casos no se ha gastado para fines institucionales, entonces a mí me parece bien que eso se abra, que sea una rendición mucho más detallada, de tal forma que el Contralor General de la República pueda formarse, pueda tomar conciencia de que realmente se han gastado en fines institucionales. Creo que eso es muy, muy importante. Y las modificaciones legales que se van a hacer en los próximos meses van a apuntar precisamente a ello. Usted siempre ha tenido interés en el aspecto económico y especialmente en el presupuesto. ¿Cómo viene la mano ya en un presupuesto que está prácticamente para ponerlo en vigencia en 2019 con respecto a ciencia y tecnología y también a cultura, que era uno de los puntos de conflicto? Durante la discusión del presupuesto se repusieron recursos en cultura, se incrementaron recursos en ciencia y tecnología, pero no nos engañemos. El presupuesto para el año 2019 es un presupuesto que crece en un 3,2% respecto a los gastos efectivos del año 2018. ¿Es el presupuesto que nosotros queremos? No. Pero es el presupuesto que responsablemente podemos aprobar. Porque fíjese que el presupuesto del año 2019 viene con déficit. Eso significa que los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos. ¿Cómo se financian los gastos? Con endeudamiento. El gobierno nos está pidiendo una autorización para endeudarse en $9.000 millones, igual que el año 2018. Entonces, esto no se trata de decir, mire, gastemos más, que el gasto público crezca mucho más, porque ¿cómo lo financiamos? Pero la reforma tributaria, ¿cuántos recursos va a aportar, digamos, al Estado? La reforma tributaria, cuando se aprobó el año 2010... No, me refiero a la reforma tributaria del presidente Piñera. La reforma tributaria del presidente Piñera va a resultar neutra porque por un lado vamos a tener, por ejemplo, la boleta electrónica que va a generar mayores ingresos, pero por otro lado digamos, el hecho de poder hacer que todo el impuesto de primera categoría que pagan las empresas sea crédito global complementario, cuando se retiran utilidades de las empresas,
eso va a significar un menor ingreso fiscal. Entonces, en términos netos, la reforma tributaria que ha planteado el presidente Piñera no es para tener mayores ingresos, sino que para permitir un efecto neutro. Pero yo quiero recordar que la reforma tributaria que se aprobó el año 2010 y que aprobamos el 2010, yo era senador de oposición, sin embargo participamos activamente de la discusión y participamos activamente de los acuerdos. ¿Qué se dijo en ese entonces? Se dijo que la reforma tributaria iba a recaudar 8.000 millones de dólares en régimen. 3 puntos del Producto Interno Bruto. Se dijo que 2 puntos era para financiar reformas educacionales y mejoras en la salud, y 1 punto era para aumentar el ahorro y terminar con balance sin déficit fiscal. 0 déficit fiscal. ¿Y con cuánto terminamos de déficit fiscal el año 2017? Casi 3 puntos del producto. Entonces, por eso que hay que ser en esto súper serio, súper responsable, porque la reforma tributaria del año 2010 no rindió lo que se pensó que iba a rendir. Subir los impuestos nos trajo una cantidad enorme de problemas, enorme de dificultades. Evasión, ¿qué pasó? Que se contrajo la actividad económica, se contrajo fuertemente la actividad económica, el país empezó a crecer al 1,5%. Entonces, con esos niveles de crecimiento es imposible que tengamos presupuestos fiscales que sean más generosos, presupuestos fiscales que sean más voluminosos, porque no están los ingresos. En lugar de tener más ingresos, estamos frenados en los ingresos. ¿Se ha ido arrinconando en los últimos años a los que eluden los impuestos o los que derechamente evaden los impuestos? A ver, en materia de IVA, el IVA genera el 50% aproximadamente de los ingresos tributarios. Ese lo pagamos retoditos los chilenos, como decía. Y se ha avanzado mucho en disminuir, la evasión. Cuando yo disminuyo la evasión en el IVA, automáticamente disminuyo la evasión en renta. Porque como el IVA es sobre las ventas y servicios, de alguna manera pudiera yo decir que es un poco sobre los ingresos, ya no puedo ocultar esas ventas, no puedo ocultar esos servicios, estoy obligado a declararlo, por lo tanto eso me repercute automáticamente en la operación renta. Y por lo tanto también en operación renta, por lo menos también ha habido, digamos, un importante aumento. ¿Dónde estuvo la disminución fuerte? En los ingresos mineros, porque la actividad minera, por menor precio del cobre, cayeron fuertemente los ingresos mineros. También el Servicio de Impuestos Internos tiene una unidad encargada de fiscalizar a los grandes contribuyentes, que en Chile no son muchos, y por lo tanto yo diría que la situación de evasión y de elusión de impuestos está bastante controlada. ¿Se puede avanzar más? Siempre se puede avanzar más y es deseable que avancemos más. Menor evasión, menor elusión, de tal forma que todos cumplamos con nuestras obligaciones tributarias. Y en eso se trabaja como corresponde, cumpliendo la ley. Ahora, un punto aparte ahí, porque afirman los expertos, los que se mueven en el mundo de los negocios, que las pymes aportan el 80-85% de las fuentes de trabajo. Pero las pymes no son un puro grupo con ciertas características, son dentro de las pymes distintos grupos. Hay pymes que son muy potentes, muy fuertes, muy sólidas, hay otras que están en la medianía de la tabla y hay otras que están prácticamente muriendo o ya han muerto. ¿De qué manera se contempla en el presupuesto un impulso fuerte a las pymes? Porque eso significaría más empleo. A ver, el mayor esfuerzo que tenemos que hacer sobre las pymes es primero que tengan financiamiento a bajo costo, que cuando van al banco tengan los créditos que ellos están solicitando, que se les pague a tiempo. Si las pymes muchas veces ni siquiera piden subsidios ni condiciones especiales, pero por ejemplo, si hay una empresa grande que les está comprando, ¿por qué esa empresa tiene que pagarles a 90 días, 120 días? Pues no hay una legislación que establece. Sí, se está trabajando en mejorar la legislación. Ojalá no necesitáramos ley para tener que hacer eso y las empresas grandes cumplan y les paguen a las empresas más chicas oportunamente dentro de 30 días. Hay que decirle a la audiencia que el problema es gravísimo porque las pymes, cuando les pagan a 90 días, ellas tienen que pagar el IVA día 12 o el 20 del mes siguiente y como no tienen la plata, tienen que pedir un préstamo. Y como el préstamo es a corto plazo,
significa una alta tasa de interés. Tienen que pagar el IVA, tienen que pagar los impuestos a la renta, que también se van pagando mes a mes, se hacen provisiones al impuesto a la renta, tienen que pagar sueldos, tienen que pagar cotizaciones previsionales. Entonces, de verdad que las pymes muchas veces se sienten ahogados, muchas veces se sienten que trabajan todo el mes, corren todo el mes, y llega el momento en que no están los recursos para pagar las cosas indispensables, pagarle a sus proveedores, en fin. Por eso, el pago dentro de 30 días a las pymes tiene que ser una medida, más que una medida legal, una conciencia nacional, porque las pymes son muy importantes, no solo desde el punto de vista del empleo, no Claro. solo desde el punto de vista de la economía, sino que también desde el punto de vista de la convivencia nacional, desde el punto de vista de entendernos que entre todos nosotros tenemos que hacer los esfuerzos para sacar al país adelante, para tirar el carro con la misma fuerza. Y si la verdad que tratamos mal a las pymes, nos estamos haciendo un tremendo daño, nos estamos disparando en los pies realmente. Senador José García Rubinoso, se nos pasó volando el tiempo por esta conversación. Queda mucho por hablar. Espero que de aquí a enero podamos volver nuevamente a conversar con usted aquí en el canal del Senado. Muchas gracias, Sergio. Gracias a usted también por participar de esta conversación en Profundidad de Campos, aquí en el canal del Senado de la República de Chile con la radio de la Universidad Central y Cooperativa.cl. Será hasta la vista.